Génesis capítulo 12 y versículo 1. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Sí? Génesis 12, 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora, este es un pasaje que todos conocemos, que es el llamamiento de Abraham. Así es el título de esta historia: llamamiento de Abraham. Para este momento parece que Abraham tiene un problema, y era que no sabía lidiar con la soledad, o le costaba quizás estar solo con su esposa. Dios le dice a Abraham a los 75 años precisamente que deje la casa de su padre y de estar bajo el gobierno de su padre. Abraham parecía que tenía como papitis aguda o algo similar, que no podía salir después de ese, imagínense. Una cosa es a los 20, a los 30 años, 40 años, pero ya 75 años, ya hay un problema, ya se está identificando un problema. Y a los 75 años Dios le habla a Abraham y le dice que salga de la tierra, de su parentela, del gobierno, de estar debajo de su padre. Ese día a Abraham se le reveló lo que nosotros conocemos como el llamado. En el mismo momento que Dios le dijo que tenía que acceder a las condiciones que le estaba dando para lo que iba a hacer mañana, fue ese día que se tuvo que despedir de algo. Ahora, cada vez que Dios nos está llamando para nuestro llamado, posterior a esto el Señor nos va a mandar a dejar ciertas cuestiones que no podemos llevar en nuestro llamado. Fíjense en que cuando el Señor comisiona a los apóstoles, dice que cuando los envía, le dice que no lleven alforja, les dicen que no lleven lo que sería hoy una billetera, les dicen que no lleven mudas de ropa, los mandan con lo que tenían, lo mandó Jesús. ¿Qué pasa? Para el llamado y el cumplimiento no podían ya llevar las cosas que ellos tenían. Cuando Dios establece el llamado sobre nosotros, va a haber cuestiones de las que vamos a tener que despedirnos. Ahora, cuando a nosotros se nos revela nuestro llamado, eso quiere decir que nuestro futuro ahora está asegurado. Quien no tiene un llamado revelado no tiene un futuro asegurado, ¿sí? Quien no tiene un llamado revelado no tiene un futuro asegurado. Ahora, en Génesis capítulo 12 y versículo 6, Génesis capítulo 2 y versículo 6, dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de Moreb, y el cananeo estaba entonces en esa tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu simiente daré esta tierra. Ahora, Dios le hace la promesa de que le va a dar una tierra. Y lo preciso es que Dios nunca nos va a sacar de un lugar sin llevarnos a un lugar mejor, ¿sí? O sea, Dios no nos va a sacar de un lugar, y no lo vean como un espacio físico, sino como un círculo de personas, como una comisión establecida, un lugar donde podemos desempeñar una tarea de trabajo. A ver, Dios no nos va a sacar de una zona para llevarnos a una zona peor. Dios nunca nos va a sacar tampoco de un lugar para dejar parte de nuestra vida vacía, ¿me entienden? Es como que Dios le decía: andate de tu parentela, de la casa de tu padre, y entonces en la vida a Abraham le quedó un gran vacío. No, cuando Dios te pide que puedas acceder a su condición y abandonar ciertas cuestiones, no es para dejarnos espacios vacíos. Cuando Dios te pide un trabajo es para darte uno mejor. Cuando Dios te pide que puedas dejar cierto negocio es porque tiene algo mejor que va a prosperar y que va a ser más grande. A ver, Dios nunca nos va a llevar a abandonar algo sin tener algo mejor para poder darnos. Entonces, entendamos que cuando Dios nos está pidiendo algo es porque Él tiene algo mejor para darnos. Entonces, en el versículo 6, Dios le promete la tierra que Él va a recibir como una herencia, ¿sí? Y Dios le cambia lo que es ahora como un patio, algo pequeño, por justamente una nación. Entonces, Dios está interesado en hacer negocios con nosotros para que abandonemos cuestiones que eran para nosotros grandes y que realmente son pequeñas al lado del llamado que Dios tiene para nosotros,
Y fíjense en que negocio fue una de las primeras palabras que Jesús nombró, inclusive puntualmente delante de José y de María. ¿No ves que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Estas eran las palabras. Ahora, siempre vamos a ganar haciendo negocios con Jesús. Diga conmigo, siempre vamos a ganar haciendo negocios con Jesús. Entonces, siempre vamos a ganar haciendo negocios ¿con quién? Con Jesús. Le das tu juventud a Jesús, vas a ganar. Le das tu adultez a Jesús, le das tu talento, tu oración, le das tu negocio, vas a ganar siempre en Jesús. Ahora, Dios está buscando a alguien que no se encariñe con el patio de su casa. ¿Me estoy dando a entender? Dios está buscando a alguien que no esté encariñado con el lugar que dice, esta es mi tierra, esta es mi parentela, este es el gobierno de la casa, y no es que esto nos lleva a ser apáticos a nuestra familia. Pero Dios no puede darte algo mayor si estás encariñado con lo menor, ¿sí? O sea, ¿qué pasaría si Dios te dice, tengo cosas mayores en tu liderazgo, justamente en lo que estás haciendo, pero no te lo puedo dar porque estás encariñado con el patio de tu casa y con el gobierno de tu padre? Entonces, dice la Biblia que Abraham descendió, ¿sí? Y la crisis justamente viene a evidenciar lo que realmente somos. La crisis viene a evidenciar en quién realmente nosotros confiamos, ¿sí? Cuando confiamos en Dios, entonces van a caer 1000 y 10.000 a nuestra diestra. Pero si no confiamos en Dios, los que van a caer, ¿me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros somos hijos de Abraham, como dice la Biblia, descendencia de Abraham, somos herederos de la tierra. Digan conmigo, somos herederos de la tierra. Entonces, tenemos que cambiar con una mentalidad de turistas, ¿sí? No, para tener una mentalidad de herederos. Ahora, la peor noticia para un turista, ¿cuál es? Por ejemplo, yo voy a visitar un lugar, vamos a visitar otro país, una provincia, y la peor noticia que puede recibir un turista es que va a llover, ¿sí o no? Porque si llueve no puede pasear, no hay fotos, no hay esto, no hay lo otro, no se pueden hacer actividades. ¿Por qué? Porque hay tormenta. Pero, sin embargo, por ejemplo, para los no turistas, si hablamos de que en esa ciudad hay una inclinación a la agricultura, para ellos, para los nativos, que llueva es la mejor noticia, porque les va a ayudar, porque es un bálsamo para el trabajo que ellos están haciendo. Entonces, tu lluvia es buena cuando no eres un turista en la visión que Dios nos ha dado, más cuando nosotros somos unos turistas en la visión de Dios y en el ministerio, sí la tormenta y la lluvia va a ser mala. ¿Se entendió eso? Ahora, Abraham dice la Biblia que descendió. Tendemos a descender cuando hay crisis. Cuando caminamos por la necesidad y no por la revelación, lo que hacemos es descender. O sea que la crisis viene a arrancar lo que no viene de Dios en nuestra vida. Por eso, de tanto en tanto, cuando el viento sopla en nuestras vidas, Dios va separando a la gente que nos rodea de los que tienen que permanecer. ¿Escuchaste? Porque el viento viene a mover cosas, ¿sí o no? Hay papeles, se los lleva, hay cuestiones, se las llevan, los carteles salen volando. ¿Por qué desciende Abraham? Génesis 12:8 dice, luego se pasó de allí un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. La palabra Betel significa obediencia, si quieren tomar nota. Betel significa obediencia, ¿sí? Betel significa casa de Dios. Entonces hay dos nombres acá. Está Betel, que representa la obediencia y la casa de Dios, y también está Jai. La palabra Jai significa ruina, significa desorden. Entonces, Abraham estaba siempre entre esos dos términos. Por eso siempre subía a Egipto, estaba entre la casa de Dios y la casa de las ruinas. Estaba entre lo ordenado y lo desordenado. Entonces Abraham vivía en el medio, entre Betel y Jai, entre la casa de Dios y el desorden. Entonces ustedes tienen que saber que hay un momento en nuestra vida donde hay que definirse. ¿Qué hay que hacer? Hay que definirnos. Ahora, la palabra definir significa
Perdón, sí, definir viene de la palabra entre, y la palabra entre significa diferencia. No podemos servir a Dios estando entre lo bueno y lo malo, como Abraham en aquella época en Ur de los Caldeos, que significa la tierra de los demonios. Es entre, ¿sí? Y la palabra entre significa indecisión. La indecisión. Entonces, el reino siempre tiene que ser primero. Por eso Dios arranca a Abraham de su familia, porque la familia, aunque fue creado por Dios como una institución primera, no fue creada para ir primero que Dios, ¿sí? Aunque la familia es algo muy importante, no es más importante que Dios. Dios no creó la familia para que se la idolatre. En la familia existe el fundamento de lo que nosotros conocemos como una sociedad, y en el caso de Abraham como una nueva raza que se tiene que levantar con la cultura del reino. Pero a Dios no le gusta que nosotros le digamos, Señor, te voy a servir, pero primero, no, porque eso es idolatría. Idolatría es todo lo que le quita el primer lugar a ¿quién? Claro, cuando yo estoy diciendo que la Virgen y que el gaucho y que es idolatría, me estoy perdiendo porque en realidad idolatría es todo, diga conmigo, todo lo que le quita el primer lugar a Dios. Ahora, cuando estamos entre Betel y Jai, tendemos a ser neutrales, estamos entre la casa de Dios y entre la casa del desorden. Ahora, los neutrales, ¿qué hacen? No atacan ni tampoco se defienden. ¿Por qué? Porque ellos son neutros, ¿sí? Una persona neutra dice, ¿y vos qué pensás? No, yo no pienso nada. ¿Y pero para qué lado está? Sí, para ninguno. Y pero mirá, hay que hacer algo. No, yo no puedo. Entonces, el neutro ni ataca ni tampoco se defiende. O sea, los neutros de la vida espiritual les venden las armas a tus enemigos, por así decirlo, ¿no? Los neutrales un día se acercan a los profetas, otro día se acercan al horóscopo, un día están con Dios, otro día están con el diablo. Nosotros no podemos morir en esta vida espiritualmente siendo neutrales. O somos o no somos. O somos fríos o somos calientes, porque a los tibios ¿qué les pasa? Claro, son vomitados de la boca de Dios. Entonces Dios manda a Abraham para que deje todo. Ahora, es fácil pensar en dejar lo malo, ¿sí o no? O sea, lo que la mente sabe es lo que nosotros sabemos. Drogarse es malo, alcoholizarse es malo, ser un jugador compulsivo es malo, ¿verdad? Estar en negocios y en juegos de azar es malo. Nosotros sabemos todo lo que es malo. Dejar lo malo puede ser difícil, claro, pero no cuesta tanto porque uno sabe que es que malo y que entonces hace mal. Pero ¿qué pasa cuando Dios te dice que dejes algo, pero que no es malo? Porque yo digo, ¿qué tiene de malo mi papá y estar debajo del gobierno de él? ¿Qué tiene de malo el lugar donde estoy viviendo? Vete de tu tierra, tu parentela. ¿Qué tiene de malo? Ahora, si Dios me dice, deja el cigarrillo, bueno, sí, es malo. Pero si Dios te dice, deja algo que para vos no es malo y que realmente no es malo, entonces Él se encuentra con esta cuestión que tiene que escuchar, que tiene que aprender, que está mirando y que pasa ciertas incertidumbres, pero Él accede al llamado de Dios. Por eso Génesis 13:1 dice, subió pues Abraham de Egipto hacia Nehueb, él y su mujer con todo lo que tenía y con Lot, y volvió por sus jornadas desde el Nehueb hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Abraham ahora ascendió. ¿Qué hizo? Ascendió. Antes descendía. Ahora Abraham ascendió. Puso su mirada en Betel. Mirar a Betel significa mirar tu visión, mirar lo que Dios tiene en tu vida. Es proyectarte desde la fe, desde la vida del Espíritu, desde la inspiración de la fe, de lo que vemos y que no nos sustentamos ahora en este año donde estamos, nuestros pies están caminando, sino donde nuestro espíritu se dirige al cumplimiento de la palabra. El enemigo quería que se quede en Jai y que pierda todo, pero quien camina en Betel lo entrega todo porque sabe que ahí está su mejor ganancia, ¿sí? Entonces, la intención de Dios es que nosotros podamos seguir el camino
ascendiendo y no descendiendo, y que tomemos determinaciones, porque luego de salir de la casa del Padre, luego de salir de la parentela y de una tierra corrupta, Dios también nos va a mandar a tomar elecciones entre Jai y Betel, para que no descendamos en llamado, sino que podamos ascender en propósito.